Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Cuando usted lo tenga, por favor, dígame amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, dice la Escritura, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Escuche las cartas, lo que decía: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo le puse por título a esto que el Señor puso en mi corazón. Yo le puse por título: bájate del caballo.
Vamos, dígale al que tiene a su lado: bájate del caballo. Vamos, mire que yo de acá veo todo, ¿eh? Yo veo si usted es obediente o no es obediente. Ahí el hermano Ramón, ahí vamos, hermano Ramón, dígale ahí a Elizabeth. Ah, ya le dijo ella, ya está, ya. ¿Sabe, mis amados hermanos? Cuando la Escritura nos habla acerca de la lepra, en muchas ocasiones, la lepra era un símbolo del pecado. ¿Qué era la lepra? La lepra era una enfermedad que para ellos era incurable. Una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad en la piel. Y es impresionante porque la lepra eran llagas que se le formaba en el cuerpo, al punto de que el cuerpo se llenaba tanto de llagas y el cuerpo comenzaba a descomponerse. Y lo primero que se caía del cuerpo de tanta descomposición eran las extremidades. Una persona que tenía lepra, lo primero que se podría y se caía, las orejas, todas las extremidades. Imagínese esa escena. El leproso era considerado una persona inmunda. Lo sacaban de la ciudad. Vivían alejados de todos. Era una enfermedad sumamente incurable y altamente contagiosa. Al punto que aquella persona que era leprosa, cuando entraba por alguna razón dentro de la ciudad, no podía entrar como si nada. Tenía que entrar gritando: leproso, leproso, para que todos se alejaran, corrieran de donde estaba él, para que nadie pudiera tocarlo. Era una de las vergüenzas más grandes para aquella persona, hombre o mujer, que tenía esta enfermedad llamada lepra. Y la Biblia nos enseña que siempre la lepra venía como consecuencia de pecado. Era un símbolo. Cada vez que usted lea la Escritura y usted vea que había un leproso, era porque algo había en ese hombre, algo había hecho ese hombre o esa mujer por la cual esa enfermedad había venido sobre él. Y en esta historia que les acabo de contar, hay algunos puntos que son muy interesantes y Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar. Y si usted tiene el corazón correcto en esta mañana, usted va a salir con un nuevo corazón de la casa del Señor. Yo vi en esta historia que había una sierva de esta familia, de este hombre llamado Naamán. Era una joven israelita, dice la Escritura, pero estaba cautiva. Era una esclava, era una sierva de este hombre. Y esta joven israelita, cuando se enteró que su señor tenía lepra, esta joven israelita hizo lo que muchas veces nos cuesta a nosotros los cristianos hacer. Esta joven, ella podría haber dicho: ¿ah, viste? Me tienen de esclava. Dios es justo, que se pudre en vida y se muera por tenerme a mí de esclava, por todo lo que me hacen pasar en esta casa. Me separó de mi familia, me tomaron cautiva, me sacaron de mi tierra, perdí todo lo que tenía, me tienen acá encerrada. Pero sin embargo, esa joven israelita, esta joven, en medio de su esclavitud, en medio de la situación que ella estaba atravesando, hizo uso de amor y de misericordia. Si la iglesia está aquí, me dice amén. Ella hizo uso de la misericordia y del amor. Qué poderoso esto. ¿Cuánto tenemos que aprender de ello? Porque dice que esta joven se acercó y le dijo: si usted va a lo del profeta, él, a través del poder de Dios, lo va a sanar. Hay esperanza para usted. Dios puede cambiar su vida.
Dios puede sacarlo de esa situación. Pero tiene que ir en búsqueda de Dios, de este hombre de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, podríamos hacer lo mismo en medio de una situación difícil? Cuando de pronto la persona a la cual tenemos que hacer uso de misericordia y de amor no se lo merecen. Nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo, esa persona que no te cae bien, ¿viste? Ese vecino, esa vecina que siempre... Porque en todas las cuadras hay una vecina así, ¿viste? Que barre la basura, pero y la barre para tu lado. Menos mal que acá en Guiñazú no pasa eso, amén. Y vos decís, ¿cómo no se le sale volando esa escoba? Pero ahí es donde la Biblia nos enseña que tenemos que hacer lo que hizo esta joven israelita. No le importó su situación. No le importó que estaba pasando por un momento difícil. No le importó si lo merecía o no. Hizo uso de amor. Hizo uso de misericordia. De eso se trata, ser un hijo o una hija de Dios. Y lo segundo que vemos acá, que cuando esta joven le contó a Naamán y le dijo: hey, hay un hombre de Dios que puede poner sus manos, puede orar por ti, puede sanarte, hay esperanza. Este hombre llamado Naamán fue a la persona incorrecta. Porque este joven, este hombre Naamán, en vez de ir al profeta, al hombre de Dios, en vez de ir a hacer lo que tenía que hacer, fue y habló con el rey. Y el rey dice que le envió cartas al rey de Israel. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo no envié ninguna carta, pastor. Muchas veces hacemos lo mismo porque en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de luchas, en momentos de tentaciones, de adversidades, ¿sabe qué hacemos? Acudimos a las personas incorrectas. A esas personas que nunca podrían darnos una ayuda correcta. Tenés un problema con tu marido, un problema matrimonial, y vas a hablar con la recién divorciada. Tenés un problema con la adicción y te vas a descargar con tus amigos que están adictos. Tenés un problema difícil y vas a hablar con esa amiga que le gusta más la joda. Ahora la pregunta para usted en esta mañana es: ¿acudís a tu líder cuando estás pasando por pruebas? Hace unos días hablaba con una persona y me decía: pastor, no sé qué le pasa, porque la verdad no sé nada, nunca me cuentan nada, no, parece que siempre están bien. Acudimos a las personas que Dios puso en nuestro camino para abrir nuestro corazón, para pedir ayuda. O somos de los que dicen: no, yo mejor desde afuera. No, yo mejor así sentadito en la iglesia nomás, estoy bien, pastor. O acudís a tus amigos, porque están los dos extremos, ¿viste? Aquellos que no hablan con su líder ni por casualidad, se encierran en sí mismos. Y están los del otro extremo, ¿viste? Que se van de boca, ¿viste? Ya. El líder no es asistente social. ¿De cuál lado estamos nosotros? Nos veo un poco serios en esta mañana. Y después yo veo en este relato a este hombre llamado Eliseo, a este hombre de Dios, a este profeta. Y Eliseo es un tipo de Cristo. Siempre en la escritura vamos a encontrar tipologías. Usted va a ver que Eliseo se parece mucho a Cristo. ¿Dónde, pastor, se parece a Cristo? Porque dice que Eliseo no salió de donde estaba él cuando Naamán fue y se presentó. Dice que Naamán tomó sus carros, tomó su caballo, tomó todo lo que llevaba, se fue a la casa de este hombre, golpeó la puerta
Y Eliseo no salió. Envió un mensajero. Y envió un mensajero con una indicación para que este hombre fuera sano. Le dijo: dice el profeta que vayas y hagas esto, esto y esto. Se le hirvió la sangre. Ve, yo esperaba que este hombre de Dios saliera, pusiera su mano, hiciera una tumba carnera, hablara en otra lengua, fluyera aceite de su mano y pusiera sobre mí y fuera sano. Y me manda este mensajero. Y de la misma manera, Cristo. ¿Por qué le digo que es un tipo de Cristo? Porque de la misma manera Cristo envió a través, escuche por favor, Cristo envía las buenas noticias, el evangelio, ¿a través de quién? De mensajeros. ¿O usted y yo no somos mensajeros de Jesucristo? ¿Vio qué parecido lo que hizo Eliseo? Yo no sé si usted está entendiendo. Nosotros somos mensajeros de Jesús que debemos llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Y lo que yo quiero enseñarle en esta mañana a través de esta palabra es que Dios quería que Naamán se bajara del caballo. Dios quería enseñarle a Naamán lo mismo que quiere enseñarnos a nosotros hoy: a bajarnos del caballo. Dios quería que Naamán se baje de su orgullo y que pueda agachar su cabeza. Y esto es lo que yo vengo a decirte de parte de Dios. Es necesario, amado, amada, es necesario que hoy mismo nos bajemos del caballo del orgullo. Porque Naamán pensaba, escuche, Naamán pensaba que su problema era la lepra. Pero la lepra, la enfermedad de él no era su problema. ¿Cómo es eso, pastor? La enfermedad de él, ¿sabe cuál era? Su orgullo. Era su altivez. Era su soberbia. Yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Esta es mi manera de ser, Y si me quieren bien, y si no me quieren y no me aceptan, me voy. Menos mal que esos hermanos no vinieron hoy. Si no, capaz se enojan y se van en serio. Y yo quiero que usted abra sus oídos, por favor. La lepra de este hombre llamado Naamán fue el camino, fue el medio que Dios utilizó para que Naamán tuviera un encuentro con él. Yo no sé si usted está entendiendo, si todavía está aquí o ya se enojó y ya se fue. Pero si usted está en esta mañana con el corazón correcto, recibiendo esta poderosa palabra, yo vine a decirle, como mensajero del Todopoderoso, como mensajero del Dios divino, que la situación que tú estás atravesando, preste atención, no me levante la mano, porque escuche, la situación que estás atravesando, el problema que estás pasando, no es la escasez, no es la adicción, no son los problemas familiares. Viste que por ahí tenemos millones de problemas. No es el problema con tu esposa, con tu esposo, con tus papás, con tus hermanos. No, dibújalo como vos quieras, pero ese no es el problema que estás atravesando, porque algo te llevó a eso y Dios está usando lo que te está pasando. Quizás hoy tú no lo entiendes, no sé por qué me está pasando esto. No, hoy lo vas a entender. Dios está usando lo que te está pasando para que puedas tener un encuentro con Él, para que tomes la decisión correcta.
de bajarte del caballo del orgullo y reconocer que solo no podés, que sola no podés, que necesitas ayuda, que necesitas un mentor, que necesitas un líder que te guíe, un pastor que te pastoree. De reconocer que te hace falta Jesús en tu vida, en tu carácter, en tu familia. No seamos cabezones. Hay cosas que te están pasando por el simple hecho que Dios quiere darte una lección, que tenés que bajarte del caballito. Y necesitamos la ayuda. Pero hasta que no lo hagas, no vas a salir de esa situación. Por un tiempo te irá bien, pero te va a volver a pasar lo mismo, porque no has aprendido la lección. Escuche, porque si Dios hubiera sanado a Naamán en cualquier otro río, porque el profeta le dijo, decile que vaya acá al río Jordán, al Jordán. ¿Sabía usted que las aguas del Jordán son oscuras, hermano? Es barro. Por eso le molestó tanto. ¿Cómo un hombre tan grande como él, tan adinerado como él, tan fuerte como él, iba a rebajarse a meterse en esas aguas sucias del Jordán? Por eso se enojó y dijo, ¿acaso no son mejores ríos los de Damasco? Y yo me voy a ir a meter esa agua. Ay, 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 ay. Dios lo podría haber sanado. Dios lo podría haber sanado en cualquier otro río. ¿Sabe? Él se hubiera muerto sin lepra. Dios lo hubiera sanado. Pero con un corazón endurecido. Y a Dios le interesa tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Yo vengo con esta palabra porque Dios tiene cosas para tu vida. Dios tiene planes para tu familia. Dios puede cambiar esa situación. Él lo puede hacer así, hermano, en un de repente. Todo puede pasar. Pero ¿de qué te sirve que todo pase en un de repente si todavía estamos con el corazón endurecido? Y a Dios le importa mucho tu corazón. Dios quiere tener un encuentro genuino contigo. Hermano, Dios no disfruta de tu situación difícil. Claro que no. A Dios no le gusta que pases por lo que tú estás pasando. Pero Él quiere hacerte entender algo. Que tienes que aprender a depender de Él. Que te bajes del caballo. Que bajes tu rostro. Y que pidas perdón. No estaba en la lógica de Naamán zambullirse en el río Jordán, porque para él era un río sucio, un río feo. Como quizás no está en tus planes, no está en tu lógica, no está en mi lógica hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Tener que agachar muchas veces la cabeza. Y aunque muchas veces parezca ilógico, Señor, parece ilógico hacer tu voluntad. Naamán pensaba que a su manera era mejor. Como muchas veces nosotros, ¿viste? No, es que a mí me parece que esto tiene que ser así, porque así tienen que ser las cosas. Porque yo pienso que así está mejor de esta manera, si hacemos así, así, así. Pero Dios le estaba diciendo, no. No es a tu forma, cabezón. Es a mi manera. La manera de Dios era otra. Y siempre ten presente eso, por favor. Ten presente eso en tu espíritu, en tu corazón. Es por esta razón por la que muchas veces nos va mal.
porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hoy hay pocos amén, ¿viste? Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cuál es el Jordán que hoy tienes que cruzar? ¿Tu Jordán será reconocer que te equivocaste? ¿Tu Jordán será pedir ayuda a Dios? No, es que yo quiero que Dios me ayude, pero a mi manera, pastor. Dios tendría que hacer las cosas de otra forma. Porque si Dios me amara, seguro así tendría que haber hecho, o así tendría que hacer. Tu Jordán será agachar la cabeza y reconocer que estás tomando una mala decisión. ¿Sabe? Yo siento la presencia de Dios aquí. ¿Sabe? Naamán no estaba equivocado al decir que las aguas de Damasco eran más limpias, eran mejores que las de Israel. Era verdad, las aguas de Damasco eran mejores, eran más limpias, eran más hermosas. Pero hay un detalle, el cual el orgulloso, el duro de corazón no puede ver. Y los orgullosos dicen amén. Es para ver si está prestando atención a la palabra. Y es que para ser levantados por Jesús, primero tenemos que descender. ¿Tú quieres ser levantado por Jesús? Primero tenés que descender. Y ahí donde no nos gusta. En el instituto bíblico les voy a contar algo. Les conté algo. Cuando Noé hizo el arca, entró la tortuga, la más lenta de todas. Entraron los animalitos, los perezosos. Entraron todos los que quizás nadie veía que había posibilidad que entraran, ¿viste? Entraron por la puerta del arca, hasta que le llegó el turno a la jirafa, con ese cuello alto que mide entre 6 a 7 metros de altura. Un cuello alto, y se topó con la puerta del arca. Resulta que hay muchos hermanos jirafas, cuello alto, no necesitan ayuda, están bien, hasta que la jirafa se topó con la puerta del arca y tuvo que doblar sus rodillas, doblegar su cuello hasta tocar el suelo para poder entrar por la puerta de la salvación. Ay, ay, ay. Y Dios y el profeta le dijo a Naamán: ve y desciende al Jordán para ser ayudados por Jesús. Escuche, por favor. Para ser ayudados por Jesús, primero tenemos que agachar nuestra cabeza. Para que tu líder pueda ayudarte, para que tu pastor, tu pastora puedan ayudarte, primero te tienes que doblegar, arrodillar tu orgullo.
Y a mí me encanta este tipo de prédicas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque me hace acordar a lo que los pastores de Israel hacían con las ovejas. Cuando las llevaban al desierto a comer pasto, a pastear, tenían que hacer, porque llegaba la noche, les agarraba la oscuridad. Ellos armaban ahí un refugio donde las ovejas tenían que pasar la noche. El pastor se tenía que quedar con sus ovejas en el rebaño por la oscuridad, por los lobos. Y ese aprisco que levantaban en el desierto tenía una particularidad, hermano. Era de piedras altas, hasta 2 metros de altura, un círculo grande, pero tenía una sola puerta, un solo lugar por donde pasar. ¿Y sabe quién se paraba en la puerta? El pastor. Así, con sus 2 piernitas abiertas, y llamaba a sus ovejas: oveja, oveja, oveja. Y tomaba su vara, tomaba su cayado, y cada vez que pasaba una oveja, ¡pa! Palo. Qué malo el pastor. No. Es que resulta que en Israel los lobos son muy parecidos a las ovejas. Y al llegar la noche y al haber tanta oscuridad, el pastor no lograba diferenciar entre si en quien entraba a su rebaño era un lobo o era una oveja. Así que cuando el pastor tomaba su vara y ¡pa! Un palazo, si era una oveja, agachaba la cabeza y pasaba. Pero si era un lobo, sacaba los dientes. La palabra Jordán aquí en la escritura tiene un significado. La palabra Jordán significa descender. El río Jordán es el río más bajo que hay en todo el planeta. El paso donde el Jordán se conecta con el Mar Muerto, lo que están viendo el Instituto Bíblico, es aproximadamente de 16 kilómetros bajo el nivel del mar. Jordán significa el que desciende. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que Naamán tenía que descender y tenía que morir para ser limpiado, para ser purificado, para ser levantado, para ser salvado por el Dios Todopoderoso. Naamán pensaba que su problema era la lepra. Como muchas veces nosotros pensamos que nuestro problema es, che, la escasez, che, esto, che, la enfermedad, che, lo otro. Cuando en realidad el problema de él era su orgullo. Uno de los pecados más peligrosos es el orgullo. ¿Sabe por qué? Fue el orgullo lo que lo llevó, lo que llevó a los seres celestiales a pasar de ser ángeles a ser demonios. El orgullo. Fue el orgullo lo que llevó a Lucifer a cometer el pecado imperdonable. Pero gracias a Dios que siempre habla a nuestro corazón. ¿Sabe cómo me ministró esta palabra? ¿Sabe cómo Dios habló a mi corazón? Siempre nos habla con un llamado para salvación. Dios habló con Caín. Dios siempre habla, hermano. Siempre habla. Antes de que venga la caída, Dios siempre habla. Dios habló con Caín. ¿Quién es Caín? Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Antes de cometer el pecado de matar a su hermano, Dios habló. Dios le habló al corazón, al faraón. ¿Se acuerda al faraón? Que dejara ir a su pueblo. 11 veces le habló a faraón, pero no escucharon. Dios le habló a Naamán por medio de sus propios siervos para que hicieran lo que Eliseo le había dicho. Los siervos le dijeron: Señor, por favor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna otra cosa grande, usted no lo hubiera hecho.
Sí, es verdad, lo hubiera hecho. Bueno, ¿cuánto más si le está diciendo vaya y métase en el río Jordán? Y de no haberse humillado haciendo lo que le ordenó el hombre de Dios, hubiese muerto de lepra. Y Dios, hoy en esta mañana, Dios está apelando a tu corazón. Dios está golpeando tu corazón en esta mañana a través de lo que te estoy hablando, a través de su siervo. Dios te está hablando a tu corazón para que examines tu caminar, para que mires para adentro. No mires a tu hermano, no mires, esta palabra es para Pedrito. Viste, Pedrito tendría que haber estado acá, porque bien que Dios le hubiera dado y hubiera sacado el lobo que tiene adentro. No. Esta palabra es para que te mires para adentro y digas: Señor, si me estás hablando algo a mí, dime, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Para que examinemos, para que no seamos cabezones. Te hablo de parte de Dios, no seas cabezón. Y entiendas que no lo que te está pasando es para que te bajes del caballo del orgullo. Ahora mi pregunta en esta mañana para ti es: ¿será tiempo de descender? ¿Será tiempo de bajarse del caballo? ¿Será tiempo de retroceder? ¿Será tiempo de agachar la cabeza? Hoy Jesús está golpeando tu corazón con esta palabra. Él te está ministrando, Él está ministrando tu espíritu mientras yo te estoy hablando. Pero ¿qué vas a hacer con lo que estás escuchando? Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿caerá esta palabra en buena tierra? Es fácil echarle la culpa a Dios de lo que te pasa. Es fácil echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos de lo que te está pasando. Pero detente por favor por un instante y solo piensa y actúa conforme a lo que estás pensando. ¿No será que Dios te está diciendo cuándo te vas a zambullir para ser curado? ¿Cuándo vas a descender para que yo pueda curarte? ¿Cuándo te vas a bajar del caballo y hacer lo que te estoy pidiendo? Oh, yo siento al Espíritu Santo aquí. Había una vez una rana que quería escapar del frío invierno. Y había un grupo de gansos que hablaron con la rana y le sugirieron: rana, emigra con nosotros. Pero había un problema: la rana no podía volar. Sin embargo, la rana confiaba en su ingenio. Ella confiaba en su capacidad. Así que la rana le propuso un plan a los gansos. Le pidió: hey gansos, por favor, busquen una caña fuerte y que cada uno la sostenga por un extremo, mientras yo me agarro con mi bocota de esa caña. Así ustedes me van a poder llevar. Y así comenzó el viaje de esa rana. Pero no pasó mucho tiempo antes de que pasaran por una gran ciudad. Pasaron por una ciudad donde los habitantes salieron a observar ese espectáculo. Mirá, esos gansos llevan una caña y hay una rana que está agarrada. Entonces alguien ahí impresionado preguntó: ¿quién había tenido esa gran y brillante idea? ¿Quién fue el que tuvo ese espectacular invento? Y la rana, llena de orgullo y deseosa de reconocimiento,
no pudo resistir la tentación de proclamar su autoría. Así que gritó: fui yo. Su orgullo fue su perdición. Al abrir la boca para hablar, se soltó de la caña y cayó al vacío y encontró su trágico final. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo quiero invitarte, por favor, ponte de pie. Yo sé que el Espíritu Santo se paseó en medio de la iglesia. Y yo sé que el Señor ha ministrado tu corazón. Pero va a depender de ti. ¿Qué harás hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que Jesús te está hablando? Jesús quiere sanarte. Quiere restaurarte. Jesús quiere restaurar tu casa, tu familia. Jesús quiere devolverte la identidad. Pero no lo puede hacer si aún sigues pensando que tú siempre tienes la razón. Hoy es necesario menguar. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no hay nada que mirar. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, tú puedas hablar con papá.